Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros somos el mejor equipo, dice mi compañera Saúl, y vamos a exponer nuestra línea del tiempo. ¡El camión! Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros somos el mejor equipo, dicen mis compañeros, según, y le vamos a exponer nuestra línea del tiempo que consiste en los hechos históricos de la química. El descubrimiento del fuego, 400.000 años antes de Cristo, lo descubrieron los hombres de las cavernas. El uso de los metales en la prehistoria, 6.000 años antes de Cristo, el descubrimiento y uso de metales con el cobre y más tarde el bronce marcaron un avance significativo en la manifestación de materiales y dieron origen a la metalurgia. El papiro de Eber, un texto médico egipcio que describe el uso de sustancias químicas como sales y minerales en prácticas medicinales, sentando precedentes en la química aplicada. El desarrollo del vidrio en Mesopotamia y Egipto se perfeccionaron técnicas para fabricar vidrio, lo que permitió avances en la experimentación química. La química en la Grecia clásica, siglo IV. Aristóteles refinó la teoría de los cuatro elementos, incluyendo durante el siglo de la manera que se entendía la composición de la materia. Invención de la pólvora, siglo IX. Los alquimistas chinos mezclaron carbono, azufre y salitre, dando origen a la pólvora que hoy conocemos. El renacimiento en la hidroquímica, siglo XVI. La hidroquímica, promovida por Paracelo, buscaba cambiar la alquímica con la medicina, introduciendo nuevos compuestos químicos, etc. Y la teoría del flogisto, siglo XVII, una hipótesis que intentaba explicar la combustión, aunque erróneamente. 3. La química orgánica de Friedrich Wöhler. Wöhler sintetizó un área a partir de un compuesto inorgánico, oxinato de amonio, demostrando que las sustancias orgánicas podrían producirse artificialmente. El descubrimiento de la electrosis por Michel Faraday. Faraday demostró cómo la electricidad puede descomponer compuestos avínicos, abriendo la puerta del estudio de la electroquímica. Colorante sintético, 1856, W. Perkin. No había obtenido la quinina, sustancia que buscaba para tratar la malaria, sino el primer colorante sintético se obtuvo por oxidación de la anilina. Disponer de colorantes sintéticos fue una gran ventaja para la sociedad, porque no debemos depender de las fuentes naturales para obtenerlos. Combustibles, gasolina, 1860. La gasolina se comenzó a destilar a partir del petróleo crudo en la década de 1860. Uno de los primeros usos fue en motores de combustión interna. Tabla periódica, 1864. Meyer fue un químico alemán contemporáneo, competidor de Dimitri Mendeleev, que se dio a conocer la tabla periódica de los elementos químicos. Publicó en 1864 Las modernas teorías de química, un libro que contenía las primeras versiones de la tabla periódica. Rayos X, 1895, autor para correspondencia. El físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen descubrió los rayos X la noche del viernes 8 de noviembre de 1825. Radiación. Marie Curie. Una de las científicas más importantes de toda la historia, estuvo comprometida con su trabajo a tal punto de que murió a causa de la radiación que investigaba. Gracias a ella y ayuda de su esposo, en la actualidad contamos con más métodos como la energía nuclear, entre otras cosas.
El petróleo en el siglo XIX por Edwin Reich. Perforó el primer pozo de petróleo exitoso en Tituye Península, marcando el inicio de la industria petrolera. El descubrimiento del fósforo por Henry Brandt, 1669. Este alquimista alemán fue el primero en aislar un elemento químico, pero fósforo, al destilar la orina, marcando el inicio de la química experimental moderna. El oxígeno, de 1774 a 1962, por Joseph Priestley. Descubrió el oxígeno al calentar óxido de mercurio, lo que permitió entender mejor la combustión y la respiración. Este descubrimiento fue fundamental para la química moderna. André Marie Ampère, 1775 a 1836, descubrió la relación entre la electricidad y el magnetismo, y formando la ley de Ampère. La radioactividad en 1896 por Antoine Henry Becquerel, de forma casi ocasional al realizar investigaciones sobre la fluorescencia con el sulfato doble de uranio, emitía una radiación misteriosa. Hoy la radiación, los materiales radioactivos y las radiaciones ionizantes se utilizan en la medicina. La penicilina, 1924, fue descubierto por Albertera Celerine. Estaba estudiando bacterias de Esamofólico para entonces. Sin embargo, se olvidó de una placa de Petri que contenía bacterias. Al regresar en el Petri, había una especie de moho que eliminó las bacterias. Química cuántica. Ok, ya. Nota de um editor. A continuação se escute a ruído de outro equipo e ao editor no lapu do quitar. Gracias por su comprensión. Sigamos com el vídeo. Cuántica, déjala de 1920. La formulación de la mecánica cuántica permitió describir el comportamiento de electrones y átomos y moléculas, revolucionando la química teórica. Descubrimiento del electrón. 1897. Joseph John Thomson anunció el descubrimiento del electrón, aunque él lo llamó corpúsculo, por lo que confirmó la existencia de partículas subatómicas presentes en los átomos de todos los elementos, los electrones.